que no adivinan quién volvió luego de un mes sin subir nada. Y 30,000 suscriptores, vaya locura, chaval. Muchísimas gracias. Realmente no siento que me merezca todo esto, puesto a que no subo videos seguido. Pero de verdad les agradezco muchísimo su apoyo. No sé qué hacer como especial. Espero leer sus recomendaciones en los comentarios. El resumen del capítulo anterior de Shumatsu les gustó muchísimo. De verdad, gente, muchísimas gracias por apoyar los videos. Algunos estarán cansados de que agradezca siempre por estas cosas, pero es que sin ustedes no sería posible todo esto. Un saludo a todos estos gigachats que dejaron comentarios basados, así como las nuevas personas que se suscribieron. Sean bienvenidos a la familia. ¿A quién engaño? El mejor comentario fue este. Eres mi ídolo después del santo maestro. Se me moja la marmota con tu narración. Saludos, hermano. Se me moja la marmota. Nueva puta frase para mi vocabulario. Si quieren ver o enterarse de los nuevos videos antes de la gente de YouTube, pueden irme a seguir a Instagram, donde suelo poner cositas siempre. Y con cosas me refiero a cosas de gatos. Y en Twitter, donde suelo postear cosas seguido. Así que sin más dilación, empecemos con esta vaina, que la pelea se puso caliente. De hecho, quiero que me digan en los comentarios qué opinan de la misma. He visto muchos comentarios diversos, pero el que vaya a comentar tirando mierda les doy permiso de que se lo papeen. El dios de la espada versus el demonio de la espada. Esta es una batalla que era imposible de ver para muchos por lo violenta que se acababa de tornar. El niño demonio, el rostro de Okita Souji. Aquello parece un verdadero demonio. Okita estaba saltando en el aire, dándose cuenta que ahora sí se podía lanzar al ataque. El niño demonio toma una postura inusual, como si desafiara el golpe mortal de la Amanoma Gaeshi del dios de la espada. Dio un paso al frente y se lanzó hacia Susanoo, dejando un aura de demonio. Susanoo lo siguió con su mano. Para Ares aquello era estúpido, pues iba a buscar que lo partan en pedazos. El Aragami balanceó su espada y Okita tomó distancia, pero fue demasiado tarde. El poderoso corte de vacío de Susanoo fue dado nuevamente. Okita saltó en el aire buscando esquivarlo y atacó con su espada al corte mismo, pero fue derribado brutalmente. ¡No! Okita se recompone y se lanza el ataque nuevamente. Chocó contra Susanoo. Había escapado de una herida mortal y contraatacó a Susanoo en milisegundos apuntando a su pecho. Ambos forcejean levantando polvo. Susanoo le dice a Okita que enfrentando su espada, su Amanoma Gaeshi de frente, hace que Okita sea un demonio bastante atrevido. Okita se alucina y le dice que la próxima vez lo hará mejor, pero Susanoo sujeta la hoja de su espada y forcejea aún más fuerte con su oponente. Aragami y demonio chocaron con fuerza. ¿Qué diablos le pasó a Okita en la pierna? Ni a mí cuando hago pierna me pasa. Okita no se disponía a ceder ante Susanoo, que sonriendo se dio cuenta que la rapidez y fuerza de Okita habían aumentado drásticamente. Solo para lanzar otro corte de vacío que literalmente mandó a volar al enano. Okita se recompuso y tan pronto cayó al suelo nuevamente salió en dirección al destajador de dioses para que ambos chocaran sus espadas levantando chispas. Ares veía asustado. ¿Cómo alguien iba a recibir el Amanoma Gaeshi y seguir luchando? Hermes le explica al pendejo de Ares que en el momento en el que se lanzó el Amanoma Gaeshi, Okita, que estaba avanzando, seguramente se echó hacia atrás. Incluso la hoja de vacío generada por el Amanoma Gaeshi, al parecer, su poder disminuye al alcanzar mayor distancia. Si estás lejos, estás en un rango inofensivo. Entre más cerca, llegas a un rango arriesgado. Luego está el rango más peligroso, y si te agarra de cerca, es un rango mortal. Okita en concreto estaba en el centro del alcance de la Amanoma Gaeshi y evaluaba la distancia desde donde podía contraatacar. Y desvió la hoja de vacío. Ares le dice a Hermes que una hoja de vacío no se puede ver. Su hermano le dice que, por supuesto, puede que así sea para él, pero Okita Souji seguramente es capaz de verla. La alteración del aire provocada por el vacío que se aproxima, el corte en el polvo del suelo o el cambio en la densidad del aire causa una ligera refracción de luz. Ares, como el pendejo más gigachat que vi, se asusta porque Hermes solo ha visto esa técnica una vez y ya ha deducido todo eso. Para no darle tiempo de acumular la fuerza necesaria para utilizar el Amanoma Gaeshi, Okita optó por atacarlo cuerpo a cuerpo. Ambos asesinos estaban teniendo una danza divina de cortes con sus espadas. Okita era cortado mientras Susanoo también recibía cortes en su brazo. Zeus dice que, como esperaba del más fuerte del actual combate, no es solo para mostrarse. Susanoo dio una veloz estocada a Okita, pero este lo logró esquivar mientras Susanoo se
reía y le salía sangre. Le dio una veloz patada, pero Okita se movió con gran velocidad para seguidamente girar alrededor de él. El destajador de dioses lo atacó, pero Okita se movió esquivando el ataque. Sus compañeros se quedaron asombrados por ese asombroso movimiento. Era totalmente diferente al Okita de hasta ahora. Kondo Gigachat Isami nos cuenta que Souji en nuestro mundo fue corroído por la enfermedad. Incluso durante su estado de niño demonio, probablemente no pudo mostrar ni la mitad de su verdadero potencial. Okita se mueve a gran velocidad dejando aquel rastro brillante, y Susanoo se da cuenta de que está planeando apuntar a sus puntos ciegos con esta velocidad. Pues dicho de otra forma, este es el verdadero Okita Souji. Okita se apoyó con su brazo herido y lleno de sangre. Iba a ir de frente contra Susanoo y apretando los dientes desató su técnica secreta, Tenrin Shinryu, la estocada de uña del demonio. Su apariencia más que un demonio es un Kamaitachi. Aquel veloz ataque cortó en el abdomen al dios de la espada, que se quedó en silencio, mientras que toda la humanidad gritó de emoción. Mientras el despertar del demonio de la espada. El lugar se convertía en el crisol de la emoción. Susanoo se movió elegantemente, pareciendo hacer una danza que dejó sorprendido al niño demonio, que tenía los ojos llenos de sangre. Los dedos, la propia mano del Aragami, estaban apuntando al niño demonio. Silenciosamente, la mano izquierda del dios de la espada había capturado al demonio de la espada. ¿Con qué ahí voy, Balanceó su espada ante la mirada de toda la humanidad, desatando una nueva técnica. Amanuma Gaeshi Mugen. Aquel corte descendió rápidamente sobre el enano, que asustado notó que no alcanzó a alejarse. El ataque del dios que es imposible evitar. ¿Fue casualidad que Okita haya reaccionado a tal ataque? No. En el Kioto del periodo final de Edo, en aquel infierno, el dios de la muerte le había acariciado la mejilla reiteradas veces. Como esa experiencia no hay otra. Las espadas del Kamaitachi y el Aragami chocaron con ferocidad, pero el ataque del dios fue mucho más poderoso. Okita salió rodando por la calle hasta recomponerse, mientras la humanidad gritó eufórica, llena de emoción. Las emociones hierven en mí. Reaccionaste a algo imposible de equiparar, decía Susanoo mientras el rastro de destrucción de la arena era evidente. Me sorprendí de que pueda emanar de una acumulación tan pequeña. Por eso disminuye la potencia. Sin embargo, definiré esto en la próxima. En la sala médica, se le hace una visita a Shiva, pues sus amigos Brahma, Vishnu, Varna, Indra Deidad y Agni lo habían ido a visitar porque lo habían dejado hecho polvo. Sus amigos le dicen que ese aparato que tiene puesto es muy elegante. Shiva se reía de esa burla preguntándole si es en serio, a lo que Varna saca un marcador diciéndole que se lo va a dejar más elegante. Varna le empieza a grafitear el brazo a Shiva, o bueno, lo que tenía de brazo para ese entonces. Luego Agni le dice que a él también lo deje escribir. Vishnu pide rayarlo también. Brahma también se pone a rayarlo. El cabrón de Indra le dice a Shiva que es muy famoso, como se esperaba de quien está en la cima. Le dicen que es muy genial, pero Shiva les pide que se detengan. A la sala llega su amigo, novio, Rudra, que le pregunta que cómo se siente. Le trajo un pudín de curry, que si nos fijamos en la caja dice pudín de curry misterioso oriental. Y mira a Shiva todo emputado porque le dejaron una grosería escrita. Le dibujaron una ceja, le escribieron que era un tonto. Otro le escribió que quiere un gato. Varna le escribió, Varna el mejor, Shiva mierda. Y otro, muy posiblemente Indra, le puso, qué rico el cigarro. Shiva llorando le dice a Rudra que definitivamente él realmente es su único amigo. Qué hijo de puta los amigos de Shiva.
Antes de comenzar con el análisis, quiero explicarles algo muy importante. Si escucharon y vieron que en este video me refería a Okita y a Susanoo con títulos como Aragami o Kamaitachi, es porque son apodos que tienen los personajes de manera oficial. Sí, no es joda. Primeramente, con el Okita, en este capítulo se nos dice que su apariencia más que un demonio es un Kamaitachi, un yokai del folclore japonés con aspecto de mustélido y velocidad extraordinaria. Siempre va armado con una hoz o, según otras versiones, con garras de tal forma. Ocasionalmente infligía cortes o arañazos a las personas sin razón, algo que la verdad queda bastante bien con el Okita que vimos en este capítulo. Y con respecto a Susanoo, el apodo de Aragami viene desde el primer capítulo de esta pelea. En la cultura japonesa, un Aragami es un término que se refiere a un dios violento o a un espíritu divino de naturaleza destructiva o caótica. Estos seres suelen ser asociados a la ira, la venganza o fuerzas naturales incontrolables, algo que obviamente va de la mano con Susanoo y sus títulos como destajador o dios violento y destructivo. También tiene una traducción más correcta como deidad poderosa, y esto también se dice en su entrada, solo que hasta ahorita lo mencioné. Así que sí, si se sacaron de onda por lo que les dije, es porque Luigi Demon se puso a investigar. Y poco más, el capítulo fue corto dentro de lo que cabe, centrado únicamente en la pelea. Esta técnica de Okita es exactamente como les dije en el análisis del capítulo anterior, le atiné totalmente con respecto a eso. Y poco más, sigo pensando que Susanoo se está confiando mucho. O sea, creo que si Susanoo empezaba serio, como nos dijeron que se puso en este capítulo, ya no habría pelea. Tuvo muchas oportunidades para agarrar a Okita y matarlo, ya que aquí se explica los rangos mortales de su técnica de espada de vacío. Aunque ojalá no venda humo con esto que dijo al final. Entre otras cosas, con respecto a noticias, tenemos que dentro de poco saldrá el volumen 22 de Shumatsu no Valkyrie, que es protagonizado por Okita Souji. La verdad, la portada está bonita. De nuevo, una disculpa por subir videos tan tarde después de un mes. Es como injusto con ustedes. Muchas gracias porque ya somos más de 30,000 suscriptores. Eso me hace muy feliz. Váyanme a seguir a Instagram y Twitter, donde subiré contenido de Shumatsu no Valkyrie, Mayo Taisen, Tenkaichi y los demás mangas que traigo y traeré al canal. Sí, les prometo que subiré contenido, lo prometo. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Yo soy Luigi. Los odio mucho y me largo de aquí.